Bienvenidos, almas curiosas, a este viaje místico en el que desvelaremos los secretos de una de las cartas más enigmáticas del tarot, la sacerdotisa. Pero antes de adentrarnos en su mundo, quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos. ¿Sientes esa energía, ese cosquilleo en el aire? Es la presencia de lo desconocido, lo oculto, lo que está a punto de revelarse. La sacerdotisa. ¿Qué secretos guarda esta figura silenciosa? ¿Por qué aparece tan imperturbable, envuelta en sus misterios? Hoy exploraremos cada símbolo, cada detalle cabalístico y numerológico que la rodea. Y te aseguro que lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver esta carta para siempre. Empecemos por su simbolismo. La sacerdotisa es la encarnación de la sabiduría femenina y la espiritualidad oculta. En sus manos descansa el conocimiento profundo de la vida y la muerte. La vemos sentada entre dos columnas, una blanca y otra negra, símbolos del bien y el mal, del yin y el yang, el eterno equilibrio. Pero, ¿qué más oculta esta figura? Observa el pergamino que sostiene, un símbolo de la Torá, el libro sagrado. No lo revela por completo, pues solo los iniciados pueden desvelar sus secretos. Este detalle cabalístico nos sugiere que el conocimiento verdadero no se entrega a todos. Es un privilegio reservado a aquellos que se adentran en la oscuridad. En la numerología, la sacerdotisa es la número 2, un número de dualidad, de equilibrio entre opuestos. Representa la conexión entre el mundo consciente y el inconsciente, entre lo visible y lo invisible. Es un portal entre dos realidades. Ahora, hablemos de su imagen. Mira su vestimenta, azul como el cielo nocturno, cargada de símbolos de agua, que representa lo emocional y lo subconsciente. A su lado, la luna creciente. No una luna llena, sino aquella que está en transición. Porque la sacerdotisa no se encuentra en el final de un ciclo, sino en el proceso constante de descubrimiento y revelación. Esta carta se asocia con el signo de Cáncer, el signo de la intuición y la conexión emocional profunda. Aquellos nacidos bajo su influencia tienen un vínculo natural con lo que la sacerdotisa representa, la sabiduría interior y la comprensión del mundo emocional. Y ahora, la pregunta más importante. ¿Qué significa cuando aparece en una tirada? Cuando la sacerdotisa se revela en su posición natural, nos habla de la necesidad de confiar en la intuición, de escuchar esa voz interior que tantas veces ignoramos. Es un llamado a la reflexión, a buscar las respuestas dentro de uno mismo. En el amor, la sacerdotisa en el tarot representa relaciones basadas en una profunda conexión espiritual y emocional. A menudo, sugiere amores ocultos o no convencionales, aquellos que están bajo la superficie, lejos de la vista pública. Estos amores pueden ser platónicos o relaciones donde el vínculo emocional es más fuerte que lo físico. También puede indicar una fase en la que es mejor mantener los sentimientos en reserva, no revelarlos abiertamente y confiar en la intuición para guiar las decisiones románticas. Si la carta aparece invertida, puede señalar confusión emocional, secretos no revelados o incluso la necesidad de reevaluar si la relación está basada en una verdad profunda o en ilusiones. En el dinero, la sacerdotisa sugiere prudencia y paciencia en asuntos financieros. Esta carta aconseja que es el momento de analizar cuidadosamente antes de hacer inversiones o cambios económicos importantes. Representa la idea de que hay información oculta o no revelada que podría ser crucial para tomar una decisión financiera. La sabiduría que se esconde tras la sacerdotisa nos insta a no actuar impulsivamente, sino a esperar el momento adecuado, a investigar más a fondo y a confiar en nuestra intuición. Si la carta se muestra invertida, podría advertir sobre engaños o confusiones financieras, sugiriendo la necesidad de ser aún más cautelosos. En la salud,
La sacerdotisa nos guía a prestar atención a la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Sugiere que las respuestas a problemas de salud pueden encontrarse dentro de nosotros mismos, en lo que sentimos y pensamos, más que en soluciones externas. Puede indicar que es un buen momento para practicar meditación, introspección y técnicas de curación que fortalezcan tanto lo físico como lo emocional. La carta nos recuerda escuchar a nuestro cuerpo y a nuestras emociones como guías para mantener la salud. Si aparece invertida, podría sugerir que estamos ignorando señales importantes de nuestro cuerpo o que estamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza emocional, lo que puede llevar a problemas de salud psicosomáticos. Pero si aparece invertida, nos advierte del peligro de caer en el autoengaño, de no ver lo que realmente es. Nos dice que estamos ignorando señales importantes. Quizás estás dejando que tus emociones nublen tu juicio. Cuando la carta de la sacerdotisa aparece invertida en una lectura, su energía y significado se distorsionan. La sabiduría y la intuición que normalmente se asocian con esta carta pueden transformarse en confusión, secretos y autoengaño. Esta inversión indica que estás ignorando las señales internas o externas que son cruciales para tu bienestar. El autoengaño se manifiesta en muchas formas. Puede ser la negativa a aceptar una verdad incómoda o la tendencia a justificar malas decisiones debido a una percepción sesgada de la realidad. La carta invertida nos advierte que podrías estar envolviéndote en una ilusión, tal vez negándote a ver la realidad porque es demasiado dolorosa o porque no quieres enfrentarte a las consecuencias. Además, esta carta sugiere que estás permitiendo que tus emociones te nublen el juicio, lo que podría llevarte a tomar decisiones impulsivas o poco meditadas. Ignorar las señales importantes podría significar que estás pasando por alto detalles esenciales en tu vida que, de ser abordados, podrían prevenir problemas mayores. En este estado, es crucial hacer una pausa, reevaluar la situación y buscar claridad a través de la introspección, quizás con la ayuda de la meditación o el consejo de alguien de confianza. La carta de la sacerdotisa en el tarot tiene una profunda asociación con la cábala. Específicamente, esta carta se vincula con el sendero de Gimel en el árbol de la vida cabalístico. Este sendero conecta a Keter, la corona suprema de lo divino, con Tiferet, el centro de belleza y armonía. La sacerdotisa, en este contexto, actúa como un canal que une lo espiritual con lo terrenal, lo consciente con lo subconsciente. En términos cabalísticos, la sacerdotisa representa la sabiduría oculta y el conocimiento profundo que se encuentra más allá de la superficie. Es un símbolo del misterio, la intuición y el acceso al conocimiento esotérico que no todos pueden comprender sin la guía adecuada. Su conexión con la cábala nos invita a explorar más allá de lo visible, buscando la verdad interior y el entendimiento espiritual. Antes de despedirnos, un último secreto. La sacerdotisa nos recuerda que no todo lo que vemos es la verdad completa. A veces, la verdadera sabiduría está en lo que no se dice, en lo que permanece oculto, en lo que solo podemos descubrir si estamos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Recuerda, la carta de la sacerdotisa es una invitación a adentrarte en los misterios de tu propia alma. No temas lo desconocido, pues es allí donde se encuentra la verdadera revelación. Gracias por acompañarme en este viaje. Si sientes que este mensaje resonó contigo, no dudes en darle un me gusta y compartirlo. Y recuerda, la sabiduría siempre está a tu alcance, si sabes dónde buscar